Tessa Cripps se despertó a las 7:30 de la mañana con el sonido del despertador, como de costumbre. Colton ya se había levantado y hacía ruido en el baño, haciendo sonar los utensilios de afeitar. Ella se estiró en la cama, sintiendo un dolor en la espalda tras el día anterior en el almacén. El trabajo de almacenera en la fábrica de muebles de Maryville no le daba tregua a la espalda. Tenía que cargar constantemente cajas con accesorios y comprobar las mercancías recibidas. A sus 32 años, Tessa llevaba 5 casada con Colton Grace. Se casaron cuando ella tenía 27 y él 29. En aquel entonces parecían hechos el uno para el otro. Ambos eran trabajadores, sin grandes ambiciones, dispuestos a conformarse con una vida sencilla en un pequeño pueblo. Colton consiguió trabajo como operario en una fábrica química local nada más casarse, y el trabajo le gustaba. Tenía un sueldo estable, prestaciones sociales y un horario no demasiado exigente. Tessa se levantó y fue a la cocina a preparar el desayuno. A Colton le gustaba desayunar bien: huevos con bacon, tostadas y café. Encendió la cocina y sacó los ingredientes de la nevera. Fuera, la mañana de marzo era gris y aún quedaban restos de nieve en la calle. El aire era fresco, pero húmedo, típico de esta época del año en su región. Colton bajó 20 minutos más tarde, ya vestido con su uniforme de trabajo. Era un hombre alto y fornido, de cabello rubio y ojos grises. Últimamente, Tessa había notado que prestaba más atención a su aspecto. Se afeitaba con más frecuencia, usaba colonia y cuidaba su vestimenta. Antes podía salir tranquilamente de casa con la camisa arrugada, pero ahora siempre lucía impecable. «Buenos días», murmuró sentándose a la mesa. «Buenos días», respondió Tessa, sirviéndose huevos fritos en un plato. «¿Cómo has dormido?» «Bien». La conversación no fluía. Antes podían charlar durante el desayuno sobre cualquier tontería: los planes para el fin de semana, las noticias, los vecinos. Ahora Colton se quedaba callado la mayor parte del tiempo, masticando pensativo y mirando su teléfono. El teléfono se había convertido en su compañero inseparable. Antes podía olvidárselo en casa y ni siquiera acordarse de él en todo el día, pero ahora revisaba los mensajes cada pocos minutos. «¿Hoy volverás a llegar tarde?», preguntó Tessa, sentándose frente a él con una taza de café. «Es posible. Estamos haciendo una reparación programada del equipo y tenemos que trabajar en 2 turnos». Tessa asintió. Colton había empezado a mencionar a menudo las horas extras en los últimos 2 meses. Antes llegaba a casa alrededor de las 6 de la tarde, ahora aparecía a las 8 o incluso a las 9. Decía que la fábrica pagaba primas por las horas extras, por lo que tenía sentido ganar un poco más. Pero Tessa no había visto ninguna bonificación. El presupuesto familiar no había aumentado notablemente. Colton terminó rápidamente de comer y se levantó de la mesa, bebiéndose el café literalmente en unos sorbos. «Adiós», dijo, besando a Tessa en la mejilla. «Nos vemos esta noche», respondió ella. Después de que él se marchara, Tessa recogió la mesa y se preparó para ir al trabajo. La fábrica estaba en la zona industrial de Maryville, a 10 minutos en coche de su casa. Tessa iba en un viejo sedán que habían comprado 3 años atrás. El coche no era nuevo, pero era fiable, de una marca japonesa que podía durar muchos años con el mantenimiento adecuado. En la fábrica reinaba el ajetreo habitual. Los mozos descargaban camiones con materiales, las máquinas trabajaban en los talleres y olía a virutas de madera y barniz. Tessa entró en el almacén, donde había estanterías con componentes para muebles. Su lugar de trabajo era una pequeña oficina con un ordenador y pilas de albaranes. «Hola, Tess», la saludó Marlene, la encargada del almacén. «Hoy hay un gran pedido de bisagras. Hay que contarlas todas e introducirlas en la base de datos». «De acuerdo, me pongo a ello». Tess encendió el ordenador y se puso a trabajar. Comprobar la cantidad de mercancía,
cotejarla con los documentos, introducir los datos en el sistema de contabilidad, una rutina que no requería mucho esfuerzo mental, pero que llevaba mucho tiempo. A la hora del almuerzo, iba al comedor de la fábrica, comía borscht con pan y escuchaba los cotilleos de sus compañeros. ¿Habéis oído lo de Jenny, de contabilidad?, susurró Laura, del Departamento de Recursos Humanos. Dicen que tiene un romance con un conductor del Departamento de Transporte. ¿Y qué hay de malo en eso?, se sorprendió Marlene. Los dos están solteros, pero él está casado, su mujer está de baja con un niño pequeño. Tessa escuchaba la conversación y pensaba en cuánta infidelidad y engaño había a su alrededor. Parecía que una de cada 2 personas engañaba a alguien o estaba a punto de hacerlo. Antes, esas historias le parecían lejanas, pero ahora, por alguna razón, le tocaban de cerca. La jornada laboral terminó a las 5 de la tarde. Tessa llegó a casa después de comprar comida en el supermercado. En casa, preparó la cena y se puso a esperar a su marido. A las 7:30, Colton llamó por teléfono. «Hoy llegaré más tarde», avisó. «Problemas con el nuevo lote de reactivos. Tendré que quedarme hasta tarde». «¿Hasta cuándo?» «Hasta las 9. No me esperes para cenar». «Está bien. Ten cuidado con los productos químicos». «No, todo va bien. No es mi primer día de trabajo». Tessa cenó sola y vio la televisión. En las noticias hablaban de problemas económicos, escándalos políticos y el tiempo que haría al día siguiente. La rutina cotidiana habitual, que antes no le preocupaba, ahora le parecía vacía y sin sentido. Colton apareció a las 9:15, cansado e irritado. «¿Qué tal?», preguntó ella. «Bien, estoy cansado, me voy a acostar». Subió al dormitorio sin cenar. Tessa se quedó abajo, cambiando de canal. Esas noches se habían convertido en algo habitual. Antes pasaban el tiempo juntos, viendo películas, jugando a las cartas o simplemente charlando. Ahora Colton se aislaba más a menudo, alegando que estaba cansado. Al día siguiente, la situación se repitió, y al día siguiente también. Tessa empezó a notar otros cambios en el comportamiento de su marido. Colton se duchaba más a menudo, se cambiaba de ropa interior y se arreglaba el pelo. Se compró vaqueros y camisas nuevos, aunque antes podía llevar la misma ropa durante años. Ahora llevaba siempre el teléfono consigo, incluso al cuarto de baño. Antes podía dejarlo en cualquier sitio y olvidarse de él, pero ahora siempre lo llevaba consigo. Tessa intentó hablar con él sobre ello el miércoles por la noche, cuando llegó a casa a la hora habitual. «Colton, ¿va todo bien?», le preguntó durante la cena. «¿Y qué debería estar mal?». «No sé, estás muy distante. Casi no hablamos. Es solo que tengo mucho trabajo. Estoy cansado. ¿Por qué no nos tomamos unas vacaciones? ¿Vamos a algún sitio?». «Ahora no es el momento. Hay mucho trabajo en la fábrica». «¿Y cuándo habrá tiempo?». «No lo sé. Ya veremos». La conversación volvió a quedarse en nada. Tessa sabía que algo había cambiado en su relación, pero no conseguía entender qué era. Colton no la trataba peor, no era grosero ni discutía. Simplemente se había vuelto ausente. Era como si estuviera físicamente en casa, pero con la mente en otra parte. El jueves por la mañana, Tessa se dio cuenta de que Colton había empezado a hacer ejercicio. Antes le costaba mucho ir a la tienda, y ahora de repente había empezado a hacer flexiones y abdominales. Cuando ella le preguntó por qué se había aficionado tanto al deporte, él respondió que el médico le había aconsejado hacer más ejercicio para prevenir enfermedades. «¿Qué médico?», preguntó Tessa sorprendida. «Tú no vas al médico». «Fue un chequeo médico en la fábrica. Me dijeron que tenía que cuidar mi forma física». Eso también le pareció extraño. Colton nunca se había preocupado mucho por su salud y, de repente, había empezado a cuidar su figura. El viernes por la noche, Tessa decidió lavar la chaqueta de Colton. Él se fue a la ducha y la dejó en una silla en el dormitorio. Tessa revisó los bolsillos antes de lavarla,
por precaución, para no estropear nada en la lavadora. Normalmente había monedas, chicles, a veces tarjetas de visita de socios comerciales. En el bolsillo izquierdo encontró un recibo arrugado de una joyería. Lo desdobló y leyó: un anillo con un diamante, $1,200, fecha de compra, anteayer. Tessa se sentó en la cama con el recibo en las manos. Un anillo de $1,200. Nunca había visto ese anillo. En su dedo llevaba un sencillo anillo de boda sin piedras que Colton le había regalado cuando se casaron 5 años atrás. Había costado $150 y en aquel entonces era mucho dinero para su joven familia. Su corazón comenzó a latir más rápido. $1,200 era casi el sueldo mensual de Tessa. ¿De dónde había sacado Colton tanto dinero? Y lo más importante, ¿para quién era ese anillo? Le dio la vuelta al cheque y lo examinó con atención. La joyería Miller, en la calle principal. La fecha era miércoles 18 de marzo, 2 días antes, cuando Colton había llegado a casa a la hora habitual y se había comportado con total normalidad. El sonido del agua corriendo en el cuarto de baño cesó. Tessa guardó rápidamente el cheque en el bolsillo de la chaqueta y la llevó al lavadero para lavarla. Colton salió de la ducha con una toalla alrededor de la cintura, el pelo mojado y la piel rosada por el agua caliente. «Lavaré tu chaqueta», dijo Tessa lo más tranquila posible. «Está bien», respondió él sin mirarla. Tessa bajó al sótano, donde estaba la lavadora. Le temblaban un poco las manos mientras metía la ropa. Un anillo de $1,200. ¿Para quién? Los pensamientos se le mezclaban y el corazón le latía con fuerza. Intentó encontrar una explicación razonable, pero no se le ocurrió nada. Quizás era un regalo para ella por algún aniversario, pero se casaron en junio y ella cumplía años en septiembre. No se avecinaba ninguna fecha señalada. Quizás Colton había decidido darle una sorpresa sin más, pero entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Y por qué se comportaba de forma tan extraña en los últimos meses? Llegaba tarde a casa, revisaba constantemente el teléfono, tenía ropa nueva, hacía ejercicio por las mañanas. Tessa encendió la lavadora y subió lentamente las escaleras. En el dormitorio, Colton ya estaba en la cama leyendo algo en el teléfono. Cuando ella apareció, apagó rápidamente la pantalla. «¿Qué estabas leyendo?», preguntó ella. «Noticias. ¿Algo interesante?». «Las tonterías de siempre». Tessa se acostó a su lado e intentó conciliar el sueño, pero no lo consiguió. En su cabeza daban vueltas pensamientos sobre el cheque, el anillo y el extraño comportamiento de su marido. Algo estaba pasando, algo importante, y ella no tenía ni idea. La sensación de inquietud crecía, aunque intentaba convencerse de que todo estaba bien. Un anillo de $1,200. Esa cantidad no le dio descanso hasta la mañana siguiente. El sábado por la mañana, Tessa se despertó con la firme intención de averiguar la verdad. Colton dormía a su lado, de espaldas a ella. Se levantó con cuidado y fue al baño, tratando de no hacer ruido con las tablas del suelo. El cheque de la joyería no le había dejado dormir en toda la noche. Un anillo de $1,200 era una compra importante para el presupuesto familiar, y ella tenía derecho a saber en qué se gastaba el dinero común. Durante el desayuno, Colton estaba callado, como de costumbre. Comía avena y hojeaba las noticias en su teléfono. Tessa notó que revisaba los mensajes con mucha más frecuencia que leía las noticias. La pantalla se iluminaba constantemente con notificaciones entrantes y, cada vez, su marido cogía apresuradamente el teléfono. «¿Qué planes tienes para el fin de semana?», preguntó Tessa. «Voy a ver a Brace. Quizá vayamos al garaje. Tiene problemas con el coche». Brace Hearn era el mejor amigo de Colton desde la escuela. Trabajaba de mecánico en la misma fábrica que Tessa, pero en el taller de reparaciones. A veces se entretenían con los coches los fines de semana, pero normalmente Colton avisaba con antelación y le daba todos los detalles de la reparación que iban a hacer. «¿Y mañana?».
Aún no lo sé. Quizá me quede en casa. Vale. Entonces iré a ver a mi madre. Hace tiempo que no la veo. Sí, ve. Saludos. Después del desayuno, Colton se marchó diciendo que se reuniría con Brace a las 10 de la mañana. Tessa esperó media hora, luego se subió al coche y se dirigió a la casa de Brace. Nunca antes había seguido a su marido y la sensación era muy desagradable. Pero las dudas la atormentaban demasiado como para quedarse en casa y hacer conjeturas. Aparcó en la calle de al lado, de manera que pudiera ver el garaje de Brace, pero sin que él la viera. Después de esperar más de una hora, vio a Brace salir solo de la casa y dirigirse a su camioneta. No había nadie más cerca. Colton definitivamente no estaba allí. Tessa arrancó el coche y condujo con cuidado hacia el centro de la ciudad. Era lógico suponer que, si Colton había mentido sobre Brace, estaría en algún sitio con una mujer. En la pequeña ciudad de Merrillville había varios lugares donde pasar el rato: 2 cafeterías, un restaurante, un cine, un parque junto al lago y un centro comercial a las afueras. Primero pasó por delante del cine. En el aparcamiento estaba el coche de Colton, un sedán azul antiguo con una característica abolladura en el parachoques trasero que se había hecho el año anterior. Tessa aparcó en la última fila y se quedó esperando. Eran las 12:30 y la sesión matinal debía de estar a punto de terminar. 20 minutos más tarde, Colton y una mujer desconocida salieron del cine. La mujer tenía unos 28 años, era delgada y tenía el pelo castaño hasta los hombros. Vestía con sencillez, pero con buen gusto: vaqueros oscuros, un jersey azul marino y un abrigo ligero de color beige. Era guapa, pero sin una belleza llamativa. Una mujer normal, de las que se pueden encontrar en cualquier ciudad pequeña. Por su comportamiento, estaba claro que su relación hacía tiempo que había dejado de ser platónica. Colton la abrazaba por la cintura y ella se apretaba contra él. Cuando bajaban las escaleras del cine, él la sujetaba por el codo con un cariño que hacía tiempo que no le había mostrado a Tessa. Parecían una pareja enamorada que llevaba juntos más de un mes. Tessa sintió un nudo en el estómago. Una cosa era sospechar de una infidelidad y otra muy distinta era verla con sus propios ojos. El dolor fue agudo e inesperado, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Arrancó el coche y siguió a la pareja con cuidado, manteniendo una distancia prudencial. Colton y la mujer llegaron a una pequeña cafetería llamada Mary's, situada en la calle principal de Merrillville. Era un lugar acogedor con un ambiente hogareño, donde servían buenos desayunos y pasteles recién hechos. Tessa y Colton solían ir allí durante los primeros años de matrimonio, cuando aún sabían disfrutar del tiempo juntos. Entraron. Tessa aparcó al otro lado de la calle y esperó unos minutos, reuniendo valor, y luego también entró en la cafetería. Estaba medio vacía, solo había unas pocas mesas con clientes. Era sábado por la mañana y mucha gente aún estaba desayunando en casa o haciendo las tareas domésticas. Colton y su acompañante estaban sentados junto a la ventana en un rincón alejado del local. Tessa eligió un sitio detrás de una enorme columna de madera desde donde podía verlos bien, pero ellos no podían verla a ella. Pidió un café y un croissant y fingió leer atentamente una revista de jardinería. «Por eso quiero organizar algo especial», decía la mujer en voz baja y agradable. «En Ohio nunca tuve una relación normal después del divorcio. Todos los hombres allí eran o bien totalmente aburridos o bien casados y sin intención de cambiar nada en su vida. Así que estaba divorciada y se había mudado de Ohio». Tessa escuchó con más atención, tratando de no perderse ni una sola palabra de la conversación. «Della, te preocupas demasiado por tonterías», dijo Colton, cubriendo su mano con la suya. «Todo irá bien, te lo prometo, Della». Ahora Tessa sabía el nombre de su rival, un nombre sencillo pero bonito que sonaba bien en boca de su marido. «Solo quiero que todo salga perfecto»,
continuó Della. Imogen se pondrá muy contenta cuando vea el anillo. No paraba de decirme que era demasiado cautelosa en mis relaciones después de divorciarme de Tommy. ¿Es esa tu amiga de la universidad? Sí, mi mejor amiga. Estudiamos biblioteconomía juntas en la Universidad de Ohio. Viene a visitarme justo a tiempo para nuestro compromiso. Todavía no puedo creer que realmente me hayas pedido matrimonio. Tessa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una propuesta, un anillo, un compromiso. Todo encajaba y el panorama era simplemente horrible. Y yo no puedo creer que hayas aceptado casarte conmigo, sonrió Colton con un tono que hacía mucho tiempo que no le había visto usar con Tessa, especialmente después de todo lo que pasaste en tu primer matrimonio. Contigo es completamente diferente. Eres honesto, confiable, abierto, y lo más importante, eres un hombre libre. Colton asintió, y Tessa vio cómo apretaba con ternura la mano de Della. Menos mal que mi divorcio se finalizó definitivamente hace 6 meses. Entonces aún no estaba preparado para una relación seria y una nueva familia, pero ahora estoy listo para todo. Tessa apretó los dientes con tanta fuerza que le dolieron las mandíbulas. No había habido ningún divorcio. 6 meses atrás, Colton le había comprado flores por su cumpleaños y le había dicho que iban a tener hijos en un futuro próximo. Incluso habían ido al médico para averiguar por qué no se quedaba embarazada. Casi nunca hablas de tu exmujer, comentó Della. ¿Es un tema demasiado doloroso para ti? No es doloroso, solo muy desagradable. Ella y yo simplemente no encajábamos como personas. Era una mujer demasiado mundana. No tenía ningún interés en la vida, aparte del trabajo y las tareas domésticas, sin ambiciones, sin aspiraciones de desarrollo personal o crecimiento. Tessa sintió una oleada de ira que literalmente la quemó por dentro. ¿Pragmática? ¿Él se refiere a ella? A la mujer que mantenía la casa en perfecto orden, le preparaba comida deliciosa todos los días y lo apoyaba en todos sus proyectos y sueños. ¿No tuvieron hijos?, preguntó Delia con cautela. Gracias a Dios, no. Ella siempre quiso tener hijos, pero yo sabía perfectamente que nuestra relación estaba condenada al fracaso desde el principio. ¿Para qué traer al mundo niños infelices en una familia claramente disfuncional? Esa fue la gota que colmó el vaso. Tessa sabía la verdad. Ella había soñado con tener un hijo durante 2 largos años y se lo había pedido a su marido, pero Colton siempre encontraba nuevas excusas. O que no tenían suficiente dinero, o que el piso era demasiado pequeño, o que no era el momento adecuado para un cambio tan importante. Al final, resultó que simplemente no quería tener hijos con ella. Pues estupendo, dijo Della. Así podremos formar nuestra propia familia sin complicaciones ni problemas con el pasado, aunque todavía no estoy del todo preparada para tener hijos. Primero quiero adaptarme bien a mi nuevo trabajo en la escuela. ¿Qué problemas puede haber? Tenemos toda la vida por delante. ¿Tu amiga Imogen se quedará mucho tiempo? 1 semana más o menos. Justo el tiempo necesario para ayudarme a organizar nuestra fiesta de compromiso. Pensaba celebrarla el próximo sábado en mi casa. Será una reunión íntima, con tus amigos más cercanos y quizá un par de compañeros míos de la biblioteca del colegio. Invitaré a Brace sin falta, y también a un par de buenos chicos de la fábrica, si no te importa. Por supuesto que no me importa. Son tus amigos. Estará muy bien. Prepararé algo realmente delicioso y compraremos un buen champán. Será una fiesta inolvidable. ¿Dónde te gustaría pasar nuestra luna de miel?, preguntó Colton con una ternura en la voz que Tessa no había oído en mucho tiempo. Sinceramente, no lo sé. Quizás podríamos ir a algún lugar cerca del mar. Es cierto que con mi sueldo de bibliotecaria de colegio no podemos gastar mucho, pero podemos buscar algo económico y romántico. Tengo algunos ahorros. Creo que podríamos permitirnos una semana en Florida o Carolina del Norte. Tessa sabía perfectamente de esos famosos ahorros.
Ella y Colton llevaban año y medio ahorrando para comprarse un coche nuevo y más fiable, apartando pacientemente cada mes entre $100 y $200. En su fondo familiar común habían acumulado unos $3,000 que estaban en su cuenta bancaria conjunta. Eres un hombre increíblemente cariñoso. Della se inclinó sobre la mesa y besó suavemente a Colton en la mejilla. A veces me parece que todo esto es solo un sueño maravilloso, demasiado bueno para ser verdad. Créeme, no es un sueño, es la realidad más auténtica. Tú y yo construiremos una familia verdaderamente feliz. Siguieron hablando durante mucho tiempo sobre los detalles de la fiesta. A quién invitar, qué preparar para comer, a qué hora empezar la celebración, qué adornos comprar para la casa. Tessa escuchó con atención y se quedó con la dirección de Della, en la calle Maple, número 13, y entendió perfectamente que la boda estaba fijada para el sábado siguiente, a las 7 en punto de la tarde. Cuando por fin se levantaron de la mesa, Tessa esperó pacientemente a que salieran de la cafetería y solo entonces abandonó el local. Durante todo el camino a casa, los fragmentos de la conversación que había escuchado no dejaban de dar vueltas en su cabeza. Colton no solo la estaba engañando, sino que estaba construyendo metódicamente planes detallados para el futuro con otra mujer, mintiéndole descaradamente sobre todo, incluyendo el divorcio inexistente de su esposa legítima. El domingo por la mañana, Tessa se despertó con un plan claro en mente. Había pasado toda la noche pensando en la conversación que había escuchado y ahora sabía exactamente qué hacer. Una mujer normal habría montado una escena, exigido explicaciones y amenazado con el divorcio. Pero Tessa no era de las que resolvían los problemas con gritos y lágrimas. Si Colton quería jugar, ella le demostraría que sabía jugar mucho mejor. Colton dormía profundamente. La noche anterior había llegado tarde a casa, alegando que había quedado con Brace. Ahora Tessa sabía con certeza dónde había pasado la noche. Se vistió en silencio y salió de casa, dejando una nota en la mesa de la cocina. «Me voy a casa de mi madre, volveré por la noche». La morgue municipal estaba en un viejo edificio de ladrillo al lado del hospital. Este lugar sombrío era la última parada para todos los fallecidos en Merrillville y sus alrededores. Aquí traían los cuerpos para la autopsia o para prepararlos para el funeral. Pocas personas aceptaban trabajar allí, pero para la prima de Tessa, Ruby McCoy, era un trabajo normal y bien remunerado. Ruby tenía 35 años y llevaba 12 trabajando como técnico forense. Era una mujer bajita y robusta, con el pelo corto y pelirrojo y muchas pecas en la cara pálida. Nunca se había casado ni tenía hijos. Decía que después de 8 horas de trabajo entre cadáveres, lo que quería era silencio y tranquilidad, y no las preocupaciones y responsabilidades de una familia. «¿Tessa?», se sorprendió Ruby al abrir la puerta de la entrada de servicio. «¿Qué haces aquí un domingo por la mañana?» «Hola, Ruby. ¿Podemos hablar? Necesito mucho tu ayuda». «Pasa, pero rápido. Hoy tengo mucho trabajo. Ayer hubo un accidente grave en la autopista. 3 muertos». Atravesaron un largo pasillo de paredes blancas hasta llegar al pequeño despacho de Ruby. Olía a desinfectante y a algún otro producto químico que Tessa prefirió no identificar. Sobre el escritorio había revistas médicas, una pila de documentos oficiales y una taza térmica con café. «¿Qué ha pasado?», preguntó Ruby mientras servía café en 2 tazas. «Estás rara. ¿Algún problema?» «Tengo un problema grave con Colton». «¿Qué problema?». Tessa se quedó callada unos segundos pensando en cómo plantear su petición para no asustar a su hermana. «Me está engañando, y no solo me engaña por diversión, sino que se va a casar con otra mujer sin divorciarse de mí». Ruby silbó sorprendida. «¿Lo dices en serio? ¿Estás completamente segura?» «Absolutamente segura. Los vi juntos con mis propios ojos. Los oí planear con todo detalle su compromiso para el próximo fin de semana».
¿Y qué vas a hacer al respecto? Tessa respiró hondo, preparándose para la parte más difícil de la conversación. Quiero gastarles una broma que recuerden toda la vida. ¿Qué broma? Necesito un dedo humano, en un frasco con formalina. Ruby se atragantó con el café y empezó a toser. ¿Qué has dicho? Lo has oído bien. Un dedo humano en formalina, para una broma muy especial. Tessa, ¿te has vuelto loca? No, estoy completamente cuerda y soy muy consciente de la situación. Escucha, ¿no os quedan regularmente restos sin identificar? ¿Esos cadáveres que nadie reclama durante meses? Sí, pero eso no significa que... Perfecto, nadie echará en falta un dedo pequeño, y yo le daré a Colton y a su nueva novia una sorpresa tan inolvidable que recordarán este día durante mucho tiempo. Ruby negó con la cabeza, incrédula. Tessa, eso es completamente ilegal. No puedo simplemente coger y darte parte de un cadáver humano. ¿Y quién se va a enterar? Tú misma has dicho que los restos sin identificar permanecen en los congeladores durante meses hasta que son incinerados en masa. Pero es muy poco ético. ¿Y qué hay de ético en que mi propio marido se vaya a casar con otra mujer sin decirle antes que ya tiene una esposa legal? Ruby caminó pensativa por el pequeño despacho. Tessa sabía que su hermana la apoyaría sin duda. Desde pequeñas habían tenido una relación muy estrecha y Ruby casi nunca había negado su ayuda a sus familiares, ni siquiera en las situaciones más difíciles. ¿Qué piensas hacer con ese dedo? Se lo regalaré en su fiesta de compromiso, en una bonita caja de regalo con un lazo, que piensen que es un mensaje de la anterior amante de Colton. ¿De ti? No, de ti no, de una amante inventada. Colton le había mentido descaradamente a la chica, diciéndole que hacía tiempo que se había divorciado de su mujer. Ahora los dos pensarían que había tenido otra amante, que había decidido felicitar a la feliz pareja de una forma tan original. Ruby se echó a reír de improviso, a pesar de lo extraño y sombrío de la situación. Debo admitir que es un plan bastante ingenioso e increíblemente cruel. Ambos se merecen ese trato. ¿Y si después de esto acuden a la policía? ¿Por qué motivo concretamente? ¿Por qué alguien desconocido les ha regalado un preparado anatómico? No es una amenaza directa de agresión física ni una extorsión, solo es un regalo muy inusual de un admirador secreto. Ruby se detuvo junto a la ventana y miró durante un rato el cielo gris de marzo. Está bien, supongamos que, en teoría, estoy de acuerdo en ayudarte, pero no gratis. ¿Cuánto dinero quieres? No quiero dinero, me deberás un gran favor, un favor muy grande. ¿Cuál exactamente? Todavía no lo sé, pero cuando necesite ayuda de verdad no tendrás derecho a negarte. Estoy totalmente de acuerdo y acepto tus condiciones. Ruby suspiró profundamente. Espero sinceramente no arrepentirme de esta decisión en el futuro. Espera aquí y no te vayas. Salió del despacho, dejando a Tessa sola. Tessa se quedó sentada en la silla, mirando los pósters médicos que había en las paredes. Un atlas anatómico del cuerpo humano, un esquema detallado de la circulación sanguínea, una gran tabla con los nombres en latín de todos los huesos del esqueleto. El trabajo cotidiano de un patólogo forense. 25 minutos después, Ruby regresó con un pequeño frasco de cristal en las manos. Dentro, en un líquido completamente transparente, se balanceaba lentamente un dedo índice humano. Era bastante elegante, con huesos finos y femeninos y una uña cuidadosamente cortada, cubierta con restos de esmalte de color rosa pálido. Es de los restos no identificados del mes pasado, explicó Ruby, colocando el frasco sobre la mesa. Una mujer de unos 30 años, el cuerpo fue encontrado en un río cerca de la ciudad. Aún no se ha identificado la identidad, no se han presentado familiares. Parece bastante convincente, asintió Tessa, examinando atentamente el contenido del frasco. Incluso los restos de la manicura se han conservado bien. ¿No te da miedo meterte demasiado en esta historia?
¿No sería mejor divorciarte tranquilamente de Colton e intentar olvidar todo como si fuera una pesadilla? No, de ninguna manera. Colton ha pensado durante demasiado tiempo que soy una completa idiota que no se da cuenta de nada y no entiende nada. Ahora que lo descubra por las malas de lo que es capaz esta misma idiota. Está bien, es tu asunto personal y tu decisión. Solo ten mucho cuidado y no hagas tonterías. Tessa guardó cuidadosamente el frasco en un bolso grande y le dio las gracias de corazón a su hermana por su inestimable ayuda. Al salir de la morgue, sintió una extraña pero agradable satisfacción. La primera y más importante parte de su minucioso plan se había llevado a cabo con éxito. La siguiente parada fue un gran centro comercial a las afueras de Maryville. En la enorme tienda, Tessa tardó mucho tiempo en elegir con mucho cuidado una caja de regalo adecuada. Necesitaba una que fuera bonita, realmente festiva, pero no demasiado grande. Al final, se decidió por una elegante caja de cartón blanco con una cinta de raso dorada. El tamaño era perfecto. El tarro de cristal encajaba perfectamente en su interior. En la misma tienda, Tessa compró un bonito papel de regalo, de color rosa pálido con pequeños corazones plateados, muy romántico y conmovedor, una elección absolutamente adecuada para felicitar un compromiso, y una pequeña tarjeta de felicitación con la imagen de unos anillos de compromiso. En casa, mientras Colton aún dormía después de la velada con Brace del día anterior, Tessa envolvió cuidadosamente la caja con el tarro en un bonito papel de regalo. El resultado fue un regalo elegante y discreto, que no despertaría ninguna sospecha en los observadores casuales. En la tarjeta escribió: «Felicidades por vuestro compromiso. Os deseo una unión tan fuerte y duradera como la que tuve con mi querido Colton. Con mis mejores deseos, Victoria Morgan». Victoria Morgan es una antigua amante totalmente inventada de Colton, cuya existencia él nunca le había contado a su nueva prometida, Della. Que ahora esta misteriosa Victoria salga de la nada y felicite personalmente a la feliz pareja de enamorados por su importante acontecimiento. Colton no se despertó hasta la hora de comer y bajó a la cocina de muy buen humor. «¿Qué tal el viaje a casa de tu madre?», preguntó mientras se servía un café. «Bien, gracias. La ayudé a limpiar el huerto y a preparar la siembra de primavera. Yo estuve casi todo el día con Brace en su garaje. Por fin su vieja camioneta arranca más o menos bien». Tessa asintió en silencio, sin levantar la vista del periódico. Unos días más de paciencia y toda esa repugnante mentira por fin terminaría, aunque no de la forma tan ingenua como esperaba su querido maridito. Guardó cuidadosamente el regalo, envuelto con mucho gusto, en el armario de la habitación de invitados, que casi nunca usaban. Quedaban exactamente 5 días para el sábado. 5 días para pensar hasta el más mínimo detalle del plan y prepararse adecuadamente para el tan esperado encuentro con su rival. El lunes, en el trabajo, Tessa estaba distraída y pensativa. Marlene le hizo varias observaciones por errores en los documentos. «Hoy estás rara», le dijo su compañera. «¿Problemas en casa?» «Todo bien, solo he dormido mal». «¿Quieres ir al médico? ¿Que te revisen los nervios?» «No hace falta, ya se me pasará». El martes, Tessa fue expresamente a la calle Maple para ver la casa de Della. Era una pequeña construcción de una sola planta con un césped bien cuidado y parterres bien arreglados. La típica casa de una mujer joven y soltera que cuida de su hogar. En la entrada había un coche rojo pequeño, evidentemente el del bibliotecario del colegio. El miércoles, Tessa entró en una floristería y estuvo mucho tiempo mirando el surtido. Si iba a ir a la fiesta como invitada sorpresa, tenía que ir acorde con la ocasión. Compró un ramo pequeño de crisantemos blancos, modesto pero elegante. El jueves eligió el vestido para la noche del sábado, un sencillo vestido azul oscuro y zapatos negros de tacón bajo, nada llamativo ni que llamara la atención, el aspecto de una mujer de mediana edad muy corriente.
decidió recogerse el pelo en un moño sencillo y maquillarse de forma discreta y natural. El viernes, Colton estaba especialmente nervioso y excitado. Dejó caer varios objetos, revisó constantemente su teléfono y apenas habló durante la cena. Era evidente que estaba nervioso por el importante acontecimiento del día siguiente. «Mañana volveré tarde», anunció. «Es el cumpleaños de Brace, lo vamos a celebrar». «Muy bien, diviértete», respondió Tessa con calma. El cumpleaños de Brace era en octubre, pero no corrigió a su marido. No tenía sentido. Al día siguiente todo el secreto saldría a la luz. Tessa se acostó sintiéndose completamente preparada para el evento que se avecinaba. Mañana, Colton y su querida Della recibirían una sorpresa que no olvidarían en toda su vida. El sábado amaneció soleado y cálido, como si la propia naturaleza bendijera los planes cuidadosamente elaborados por Tessa. Se despertó temprano, a pesar de que la fiesta en casa de Della no comenzaría hasta las 7 de la tarde. Colton dormía a su lado y Tessa notó con sorpresa que ya no sentía por él ni el amor de antes, ni siquiera el odio verdadero. Solo una fría indiferencia y una fuerte expectación por el desenlace tan esperado. Colton se despertó a las 9:30 y se fue directamente a la ducha, sin entretenerse en la cama. Normalmente, los sábados podía quedarse en la cama hasta las 11 de la mañana, leyendo las noticias en el teléfono, pero hoy estaba claramente nervioso. Tessa lo oyó cantar en voz alta en el cuarto de baño una canción popular, por primera vez en muchos meses. Al parecer, la alegre perspectiva de comprometerse oficialmente con su amante realmente le había levantado el ánimo. Durante el desayuno estaba inusualmente hablador e incluso afable. «Hoy hace un tiempo estupendo», comentó, untando generosamente mantequilla en una tostada recién hecha. «¿Qué tal si salimos a dar una vuelta fuera de la ciudad? Hace tiempo que no salimos juntos». «Tengo planes para esta noche», respondió Tessa, leyendo atentamente el periódico matutino. «Voy a reunirme con las chicas de la contabilidad de la fábrica. Hace tiempo que no nos vemos ni hablamos normalmente». «Claro, lo entiendo. Yo probablemente iré a tomar una cerveza con Brace. Hoy es su cumpleaños, como te dije ayer. La típica mentira». El cumpleaños de Brace era a mediados de octubre, y Tessa lo recordaba perfectamente, ya que todos los años iban a su fiesta. Pero se limitó a asentir en silencio. «Que lo pases bien». Colton se marchó de casa alrededor de las 11 de la mañana, diciendo que primero pasaría por casa de Brace para ayudarle con algunas tareas domésticas urgentes. Tessa sabía perfectamente que en realidad se había ido a casa de Delia para ayudarla a preparar la fiesta, quizás a colocar los muebles de la casa, colgar los adornos festivos o comprar comida y bebida para los invitados. Una vez sola en casa, Tessa se puso manos a la obra con sus minuciosos preparativos. Eligió un atuendo adecuado, un sencillo vestido azul oscuro de manga larga y zapatos negros de tacón bajo y estable. Nada provocativo ni que llamara demasiado la atención, el aspecto clásico de una mujer normal de mediana edad. Decidió recogerse el pelo en un moño pulcro en la nuca y maquillarse de forma discreta y natural. La imagen de una mujer modesta pero digna debía causar una buena impresión a todos los presentes. Volvió a revisar el regalo con atención y lo envolvió cuidadosamente en una elegante bolsa de papel con asas. Todo parecía absolutamente impecable. Ninguno de los invitados podía sospechar que dentro de la bonita caja con un delicado envoltorio rosa y corazones plateados se escondía algo tan impactante e inesperado. A las 7:30 de la tarde, Tessa se sentó en su coche y condujo lentamente hacia la calle Maple. La casa de Della era tal y como se la había imaginado, una pequeña construcción de una sola planta con un césped bien cortado y unos parterres primaverales muy cuidados. En la entrada ya había varios coches. El familiar sedán azul de Colton, un hatchback rojo que evidentemente pertenecía a la propia Della, y la destartalada camioneta blanca de Brace Hearn.
Tessa aparcó justo al lado del coche de su marido y se quedó inmóvil durante unos minutos, observando las ventanas iluminadas de la casa. Dentro había una luz brillante y se oían claramente voces alegres y risas. La fiesta más normal de la gente más normal, sin sospechar en absoluto que su tranquila velada festiva estaba a punto de quedar irremediablemente destrozada. A las 7 en punto, Tessa cogió el regalo, envuelto con mucho gusto, y se dirigió con determinación hacia la puerta de entrada. Su corazón latía con regularidad y tranquilidad, y sus manos no temblaban en absoluto. Llevaba varios días preparándose mentalmente para este momento tan importante. El melodioso timbre de la puerta interrumpió por unos segundos las animadas conversaciones en la casa. Al poco tiempo, la puerta se abrió y en el umbral apareció la mismísima Della Fox. De cerca, parecía aún más joven y atractiva que aquel día en la cafetería. Llevaba un elegante vestido esmeralda que resaltaba muy bien el color natural de sus ojos y su cabello castaño estaba peinado con un complicado recogido de noche. En el dedo anular de la mano izquierda brillaba un nuevo anillo de compromiso con un diamante, el mismo que Tessa había encontrado en el bolsillo de su marido. «Buenas noches», dijo Della con evidente desconcierto en la voz. «¿Y usted?» «Soy Tessa», se presentó con la mayor calma y amabilidad posible. «La esposa de Colton Grace». El rostro de Della se tensó instantáneamente por la sorpresa. Desde el interior de la casa se oyó claramente el sonido de cristales rotos. Al parecer, alguno de los invitados había dejado caer una copa por la sorpresa. «¿Es su esposa?», repitió Delia con voz temblorosa. «Pero Colton me dijo que se había divorciado hacía mucho tiempo». «Colton dice muchas cosas», sonrió Tessa con suavidad. «¿Puedo pasar? He venido expresamente para felicitarles por su compromiso». Della la miró desconcertada y luego miró rápidamente hacia el interior de la casa, de donde ahora llegaban voces apagadas y tensas. «Yo no entiendo nada de lo que está pasando. Todo es muy sencillo y claro. Mi querido esposo le está pidiendo oficialmente su mano, sin haberse molestado en divorciarse de mí primero. Pero yo no soy una mujer rencorosa. Al contrario, le he traído un regalo». Tessa le mostró una caja bellamente envuelta en una bolsa festiva. Della retrocedió mecánicamente, dejándola entrar en la casa. En el interior reinaba un ambiente acogedor y verdaderamente festivo. En el amplio salón había grandes ramos de flores naturales. En la mesa del comedor se exhibía una tarta de varios pisos decorada con figuras de novios, y varias botellas de champán caro esperaban pacientemente su momento de gloria. Alrededor de la chimenea se había reunido un pequeño grupo de 4 personas que, al ver a Tessa, se callaron de golpe y la miraron con evidente curiosidad. Colton estaba de pie junto a la chimenea con una copa de vino espumoso en la mano y, al aparecer Tessa, palideció tan repentinamente que pareció una figura de cera de un museo. La copa que sostenía en la mano tembló visiblemente y el champán casi se derramó sobre la costosa alfombra. «Tessa», balbulló con voz apagada, «¿qué haces aquí?» «Felicidades por tu compromiso, querido esposo», respondió ella con tono tranquilo y sereno. «¿Acaso no debo alegrarme sinceramente por la felicidad personal de mi propio marido?» Brace Hearn estaba de pie junto a Colton, con una botella de cerveza en la mano, y parecía muy avergonzado y desconcertado. Conocía personalmente a Tessa desde hacía muchos años y comprendía perfectamente en qué escandalosa situación se había visto envuelto su mejor amigo. Junto a él había una mujer desconocida para Tessa, de unos 30 años, con el pelo corto y oscuro y ojos inteligentes. Evidentemente, se trataba de Imogen Thatcher, la mejor amiga de Della, que había venido desde Ohio. Había otra pareja, un hombre y una mujer de mediana edad, que claramente no entendían lo que estaba pasando y se sentían muy incómodos. «Disculpa», le dijo Imogen a Tessa, «pero no entiendo muy bien la situación. Della siempre decía que Colton estaba oficialmente divorciado».
Della está muy equivocada, respondió Tessa con total tranquilidad. Colton y yo llevamos 5 años casados y nunca nos hemos divorciado oficialmente, pero eso no me impide ser realmente feliz con él. Della cerró la puerta de entrada y se acercó lentamente al grupo. Su rostro estaba pálido y en sus ojos se leía la confusión y los primeros signos de una ira creciente. Colton, explícame inmediatamente qué está pasando aquí, exigió ella. Es muy difícil de explicar, balbuceó él de forma ininteligible. No hay nada complicado, intervino Tessa amablemente. Mi querido marido se ha enamorado de ti y ha decidido organizar un compromiso formal, pero se le ha olvidado mencionar un pequeño detalle, que ya tiene una esposa legítima. Se hizo un silencio pesado y opresivo. La pareja desconocida se miraba con incomodidad, sin saber claramente cómo comportarse en una situación tan delicada. Brace miraba fijamente al suelo, tratando de no cruzar la mirada con nadie. Imogen rodeó con fuerza los hombros de Della en un intento por apoyar a su amiga. Della, cariño, quizás deberíamos hablar a solas, sugirió con cautela. No, respondió Della con firmeza. Que todo el mundo se quede donde está. Quiero aclarar esta situación ahora mismo, delante de todos. Se volvió bruscamente hacia Colton. ¿Es verdad? ¿De verdad sigues casado? Colton abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Sí, pero no es lo que tú piensas. ¿Y qué debo pensar? La voz de Delia se hizo cada vez más alta. ¿Que eres un hombre honesto y decente? ¿Que se puede confiar en ti? Delia, déjame explicarte todo. ¿Explicarme qué? ¿Que eres un mentiroso y un tramposo? Tessa observaba con profunda satisfacción el drama que se estaba desarrollando. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que se atrevía a esperar, pero lo más importante y emocionante aún estaba por llegar. Disculpen que me entrometa en sus asuntos familiares, dijo cortésmente, pero realmente he traído un regalo. ¿Qué tal si primero lo abrimos y luego aclaran sus asuntos personales? ¿Qué regalo? Preguntó Delia bruscamente. Un pequeño recuerdo en honor a su compromiso, muy simbólico y significativo. Tessa le tendió una caja envuelta con mucho gusto. Della la tomó a regañadientes con manos temblorosas. ¿Es algo especial?, preguntó Imogen con esperanza, tratando claramente de aliviar la tensión insoportable. Sí, claro, asintió Tessa con aire significativo. Muy especial. Es un recuerdo de la última relación seria que Colton tuvo fuera de casa, de la mujer que fue antes que tú. Colton dio un paso decidido hacia adelante. Tessa, ¿no qué?, preguntó ella con fingida inocencia. Da regalos, pero es un momento solemne y feliz. Della sostenía la caja con fuerza y miraba desconcertada a Tessa y a Colton. Vamos, ábrelo rápido, animó Tessa con suavidad. Estoy segura de que les va a encantar el contenido. Della se quedó en medio del salón, con la caja de regalo en las manos, con una expresión de desconcierto en el rostro. El ambiente en la habitación era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados guardaban silencio, sin saber cómo reaccionar ante el drama familiar del que se habían convertido en testigos inesperados. Vamos, ábrelo, la animó Tessa con suavidad. No seas tímida. Della desató lentamente la cinta dorada y empezó a quitar el papel de regalo rosa con corazones plateados. Sus movimientos eran cautelosos, como si temiera que la caja pudiera explotar. Tessa observaba cada uno de sus gestos, sintiendo cómo crecía la expectación por el momento culminante. Colton dio unos pasos hacia Della, con la clara intención de detenerla, pero Brace lo sujetó por el brazo. No lo hagas, le dijo en voz baja a su amigo. Solo empeorarás las cosas. El papel de embalaje cayó al suelo, dejando al descubierto una caja de cartón blanco con una cinta dorada. Della levantó la tapa y miró dentro. Durante unos segundos se quedó mirando el contenido en silencio, como si no entendiera lo que veía.
Dentro de la caja, envuelta en papel de seda blanco, había un frasco de cristal con un líquido transparente. Entonces su rostro se descompuso y lanzó un grito desgarrador que hizo estremecer a todos los invitados. La caja se le cayó de las manos y cayó con un golpe sordo sobre la alfombra. El frasco de cristal salió rodando y todos los invitados vieron su contenido: un dedo humano en formalina, con restos de esmalte rosa en la uña cuidadosamente cortada. Imogen dio un grito ahogado y se agarró al respaldo de la silla. Su rostro se puso blanco como la cera. Los vecinos retrocedieron hacia la pared y el marido instintivamente cubrió a su mujer con su cuerpo. Brace maldijo entre dientes y retrocedió unos pasos. Colton se quedó paralizado con la boca abierta, como un pez varado en la orilla. «Dios mío», susurró Della, apretando ambas manos contra el pecho. «¿Qué es eso? Dime que no es lo que estoy pensando». «Es un dedo, querida», respondió Tessa con calma, como si se tratara del objeto doméstico más común. «Un dedo humano, de mujer, a juzgar por la manicura. Pero ¿por qué? ¿De dónde? ¿Por qué lo has traído a mi casa?» «Es un recuerdo de la última amante de mi marido, la que fue antes que tú». En la habitación se hizo un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del reloj de pared y la respiración entrecortada de Della. Todos miraban a Tessa con horror y total desconcierto. «¿Qué quiere decir?», preguntó Imogen con voz temblorosa, sin apartar la vista del frasco. «Verán». Tessa se sentó en un sillón junto a la chimenea, como si fuera a contar una historia cotidiana. «Mi marido tiene la vieja costumbre de tener aventuras mientras está casado. Antes de Della había otra mujer, también joven, también confiada, también sinceramente enamorada. También pensaba que Colton se divorciaría por ella y se casaría». «Tessa, detente inmediatamente», dijo Colton con voz ronca, dando un paso adelante. «¿Detener qué? ¿Decir la verdad?». Tessa lo miró con inocente sorpresa. «Pero los invitados tienen todo el derecho a saber en qué historia se han metido, ¿no es así?». Della se apartó lentamente de la lata caída, sin apartar de ella sus ojos asustados, como si fuera una serpiente venenosa lista para atacar. «¿Quieres decir que esto es parte del cuerpo de una persona real?». «Por supuesto que sí, de la misma chica con la que Colton salió el año pasado. Se llamaba Victoria Morgan. Era muy guapa, trabajaba en una aseguradora local. Tenía 26 años, era rubia y tenía los ojos azules. También pensaba que se casaría con él. También esperaba el divorcio». «¿Dónde está ahora?», preguntó Della en voz baja. Tessa se encogió de hombros lentamente, como si se tratara de algo sin importancia. «¿Quién sabe?». Después de que empezó a insistir demasiado a Colton para que se divorciara de mí, amenazó con contármelo todo y desapareció. Dejó de ir al trabajo y no contestaba al teléfono. Solo quedó este dedo. Lo guardé como recuerdo». Brace se enderezó bruscamente y su rostro adquirió un tono malsano. «Tessa, no querrás decir que...». «No quiero decir nada en concreto», lo interrumpió suavemente Tessa. «Solo estoy contando la historia tal y como sucedió. Que cada uno saque sus propias conclusiones basándose en su propia experiencia vital». Colton dio un paso decidido hacia su esposa, con los puños apretados. «Todo eso es mentira, tonterías. No existió ninguna Victoria Morgan. Te lo estás inventando todo». «Ah, ¿inventándolo?». Tessa señaló tranquilamente la lata que yacía en la alfombra. «¿Y esto qué es? ¿También es fruto de mi imaginación? ¿Una alucinación? No sé de dónde has sacado ese maldito dedo, pero yo no he matado a nadie. ¿Me oyes? A nadie». «Claro que no has matado a nadie», asintió Della con sarcasmo, mirando a Colton con creciente repugnancia. «Solo mientes profesionalmente. Primero me mentiste a la cara sobre el divorcio y ahora mientes sobre esa tal Victoria». «No miento sobre Victoria. No ha habido ninguna Victoria en mi vida». «Entonces explícanos de dónde ha sacado tu mujer un dedo humano», preguntó Imogen con frialdad, sin apartar la mirada del bote.
Colton abría y cerraba la boca, sin encontrar una explicación razonable. Su mirada iba de su esposa a Della y al frasco en el suelo. La pareja de vecinos ya se dirigía hacia la salida, sin querer ser testigos de lo que estaba pasando. «Disculpen», murmuró el hombre, «pero realmente tenemos que irnos. Es tarde». «Sí, claro», asintió distraídamente Della. «Gracias por venir a nuestra antigua fiesta de compromiso». Salieron apresuradamente por la puerta y el salón quedó aún más silencioso. «Della, tienes que escucharme», intentó explicarse Colton. «Mi mujer está claramente fuera de sí. Ya has visto lo que está haciendo». «Lo veo», asintió lentamente Della. «Veo que eres un mentiroso patológico y que tu mujer colecciona restos humanos. Y eso es algo que no quiero en mi vida». «¿Cómo que no lo quieres? ¿De qué estás hablando?» «Significa que nuestra boda queda oficialmente cancelada, para siempre y definitivamente». «¿Pero por qué? Escúchame, te lo explicaré todo, te daré todas las garantías». «¿Qué me vas a explicar?» Della alzó la voz con un tono histérico. «Que me mentiste sobre el divorcio, que tienes una esposa psicópata que regala dedos cortados, que tus amantes anteriores desaparecen sin dejar rastro y ella se queda con partes de sus cuerpos como recuerdo. Todo eso es mentira, son tonterías». «Entonces, ¿qué es verdad?», gritó Della. «Dime al menos una cosa que sea verdad de todo lo que hemos vivido». Colton se quedó callado, sabiendo que cualquier palabra solo empeoraría la situación. Tessa observaba la escena con profunda satisfacción, sintiendo que por fin se había hecho justicia. «Della, cariño», le dijo suavemente a la novia, «no te preocupes tanto, solo tened más cuidado en el futuro. Y si Colton vuelve a aparecer en vuestra vida con bonitas promesas, recordad que tengo muchas más piezas interesantes en mi colección». «¡Fuera de aquí!», gritó Delia histérica. «Fuera los dos de mi casa inmediatamente, y no volváis nunca más». «Ya me voy», dijo Tessa, levantándose con elegancia de la silla. «Pero te dejaré el dedo como recuerdo. Quizá te sirva para reflexionar sobre cómo elegir a los hombres. Llévate esa porquería». «No puedo, lo siento. Es un regalo de compromiso. Es de muy mala educación devolver los regalos, especialmente los tan simbólicos». Tessa se dirigió lentamente hacia la salida, sintiendo las miradas de todos los presentes sobre ella. Colton intentó alcanzarla, pero Della lo detuvo. «Colton Grace, si vuelves a cruzar el umbral de mi casa o intentas ponerte en contacto conmigo, llamaré a la policía». «Della, espera. Te llamaré mañana, cuando te hayas calmado». «No me llames», le gritó ella. «No me llames nunca más, nunca en tu vida». La puerta se cerró de golpe detrás de Tessa. Colton se quedó en el umbral, sintiendo cómo se derrumbaba todo lo que había planeado. Brace se apresuró a seguirles, murmurando disculpas confusas y sin saber cómo comportarse. En la calle, bajo la luz de una farola, Colton agarró a su mujer por el brazo con tanta fuerza que ella se estremeció. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», le espetó. «Has destrozado toda mi vida». «Lo entiendo perfectamente», respondió Tessa con total calma, soltando su mano. «Solo he salvado a una buena chica de cometer un grave error. Ella se merece un hombre honesto, no a alguien como tú. ¿De dónde has sacado ese maldito dedo? ¿Dónde lo has conseguido? No es asunto tuyo. Lo único importante es que ha tenido el efecto que yo esperaba. Me has arruinado la vida, todos mis planes». «¿Yo?». Tessa se rió con amargura. «Tú mismo te arruinaste la vida cuando decidiste tener dos familias al mismo tiempo, cuando decidiste casarte por segunda vez sin divorciarte de tu primera esposa». Brace se acercó a ellos con torpeza, sintiéndose claramente fuera de lugar. «Chicos, ¿no deberían discutir sus asuntos familiares en la calle? Los vecinos lo oirán, y mañana toda la ciudad estará hablando de esto». «Tienes toda la razón», asintió Tessa. «Vamos a casa, querido esposo. Tenemos que hablar seriamente a solas».
Se sentó en su coche y arrancó el motor. Colton se quedó en la acera, mirándola con odio y confusión. En casa, Tessa se preparó un té fuerte con miel y se acomodó en el salón, esperando el regreso de su marido. Sentía un extraño alivio, como si le hubieran quitado un peso de encima. Por fin había salido a la luz la verdad, y ya no tenía que fingir ser una esposa ciega y confiada. Colton apareció 1 hora y media más tarde, sombrío y claramente borracho. Al parecer, se había pasado por el bar para ahogar sus penas. ¿Estás listo para hablar en serio?, preguntó Tessa. ¿Qué hay que hablar?, respondió él con aire sombrío. Lo has destrozado todo. Yo no he destrozado nada. Solo he mostrado a la gente la verdad sobre quién eres en realidad. Colton se dejó caer pesadamente en el sillón frente a su esposa. ¿Qué quieres de mí ahora? El divorcio, respondió Tessa con sencillez y claridad. Un divorcio rápido, civilizado y definitivo. Tú obtendrás la libertad tan ansiada con la que tanto has soñado, y yo obtendré paz y la oportunidad de empezar una nueva vida. ¿Y si no acepto el divorcio? Entonces tu próxima novia recibirá un regalo aún más impresionante y memorable. Mi prima tiene una colección muy rica y variada de preparaciones anatómicas en su trabajo. Colton miró a su esposa en silencio durante un largo rato, y poco a poco sus ojos se llenaron de comprensión. Había perdido definitivamente y ella era la ganadora. Está bien, dijo finalmente, cansado. Ya tendrás tu maldito divorcio. 2 semanas más tarde, Tessa estaba sentada en la misma morgue donde trabajaba su prima Ruby. Esta vez, la visita era oficial. Había ido a explicar lo que había pasado con el bote. ¿Así que se quedó con Delia?, preguntó Ruby, dejando a un lado la revista médica. Sí, le dije que era un regalo y que sería descortés devolverlo. Además, el efecto fue justo el que quería. ¿Y ahora qué? Delia podría ir a la policía. No lo hará, respondió Tessa negando con la cabeza. Le da demasiada vergüenza admitir que se ha liado con un hombre casado. Además, se marchó de la ciudad 1 semana después de la fiesta. Ruby miró pensativa a su hermana. Sabes, no me arrepiento de haberte ayudado, pero me da pena la jarra, era muy bonita. Lo sé, y quiero compensártelo. Tessa sacó un sobre de su bolso. ¿Qué es eso? Entradas para la ópera en Hartford, para el próximo fin de semana. La Traviata, con una estrella invitada de Nueva York. A Ruby se le iluminaron los ojos. Le encantaba la ópera, pero en Merrillville los eventos culturales eran una rareza. Tessa, es demasiado caro. No es nada, me has ayudado a recuperar la justicia, es lo menos que puedo hacer. Ruby cogió la entrada y la examinó con atención. Son buenos asientos, en el balcón. Solo lo mejor para la mejor hermana. Gracias. ¿Y sabes qué? Si vuelves a tener problemas con los hombres, acude a mí. Aquí tenemos muchas cosas interesantes. Se rieron y Tessa sintió que por fin podía seguir adelante. Colton ya se había mudado de su casa y, a través de su abogado, había aceptado el divorcio sin reclamar nada. Deyla desapareció de la ciudad sin recuperarse del shock, y Tessa consiguió lo que quería: libertad y la certeza de que era capaz de defenderse por sí misma. Al salir de la morgue, pensó que a veces las decisiones más inesperadas resultan ser las más eficaces, y que la venganza servida en un bonito envoltorio funciona mejor que cualquier amenaza.